porque se han conocido los rostros de los 32 cubanos que cayeron en combate protegiendo a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Y toca reflexionar muy especialmente en torno a esto, porque la dictadura de Nicolás Maduro venía sistemáticamente negando que existiera con Cuba ningún tipo de acuerdo que implicara la presencia de agentes militares cubanos y terminamos confirmando ahora algo que en realidad ya sabíamos desde hace rato, pero venimos a confirmar con los acontecimientos del 3 de enero, esto es que la guardia personal, la guardia pretoriana del narcodictador estaba compuesta por agentes cubanos. Estos son, los estás viendo en pantalla. Tenemos hoy una transmisión muy especial en la cual nos vamos a abocar a Cuba y queremos pedirte, como siempre, que nos regales tu me gusta. Es gratis, es simplemente un segundo, darle al dedito con el clic, el dedito para arriba, y eso nos hace llegar a más gente. También te invitamos a que utilices el chat y, bueno, si nos querés regalar un super chat, también lo vamos a agradecer muy especialmente y al finalizar este vivo lo vamos a estar leyendo. Vamos a ver, estos son los 32 cubanos que murieron el 3 de enero en Venezuela. Quizás te preguntes, ¿cubanos? ¿Pero por qué cubanos? Bueno, la respuesta es muy simple. Cuba controlaba gran parte de Venezuela. Lo controlaba en un sentido político e ideológico fundamentalmente. El régimen de La Habana decretó en consecuencia un duelo nacional por la muerte de estos 32 cubanos que se extenderá por los próximos 6 días. Pero mintieron otra vez. Estos cubanos que ves en pantalla no murieron ayudando a nadie, no estaban salvando vidas, no eran médicos, no eran solidarios, no eran trabajadores sociales, como venía diciendo la dictadura cubana, que se dedicaba a enviar permanentemente cubanos a Venezuela bajo el disfraz de médicos o de trabajadores sociales. Ya te lo vamos a mostrar, tengo toda la información y es realmente impactante. No, no eran nada de esto, no eran ni médicos, ni trabajadores sociales, ni nada que se les relacionara. Eran miembros activos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, es decir, eran miembros de las fuerzas represivas de la dictadura cubana, expertos en inteligencia, en contrainteligencia, en seguridad del Estado. Son básicamente fuerzas represivas exportadas que vienen apoyando militarmente la dictadura venezolana desde tiempos de Hugo Chávez a cambio fundamentalmente de petróleo. Ya te voy a dar cifras que te vas a caer de la silla porque son espeluznantes. Esta gente fue enviada a sostener a Nicolás Maduro, a entrenar la represión del Estado terrorista de Venezuela, a vigilar, infiltrar, torturar y garantizar que el pueblo venezolano siguiera sometido igual que el cubano. Básicamente, Cuba le enseñó a Venezuela cómo mantener a todo un pueblo durante un tiempo indefinido en la más oprobiosa esclavitud. Recordemos que la dictadura cubana se extiende desde 1959 hasta la fecha y eso es lo que pretendía hacer Hugo Chávez. Murió Hugo Chávez y pasó a ser la pretensión de Nicolás Maduro, que ahora se encuentra preso, por cierto, en Brooklyn y muy probablemente pasará el resto de su vida allí. Tenemos 2.500 personas en vivo, no te olvides de dejarnos tu like y de enviarnos un chat, hay un mensajito contándonos tus apreciaciones, de dónde te estás conectando y gracias, por cierto, por estar del otro lado. Bien, vamos a ver el comunicado que sacó Cuba. Este es un comunicado oficial de la presidencia de Cuba. Dice así: información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela, como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano. O sea, Venezuela le pedía a Cuba que le enviaran contingentes cubanos armados. Fieles a sus responsabilidades con la seguridad y la defensa, nuestros compatriotas cumplieron digna y heroicamente con su deber y cayeron tras férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos en las instalaciones. Esto es muy importante, ese fragmento es muy importante. ¿Qué significa? Que no solo estaban los cubanos en la guardia de Maduro, sino que también estaban las instalaciones militares que fueron bombardeadas
inmediatamente antes de la extracción del narcodictador. ¿Qué tipo de instalaciones? Fundamentalmente los dispositivos antiaéreos. Es decir, vos tenés en Venezuela desparramados cubanos por doquier. Imagínate que habiendo volado algunas defensas antiaéreas y habiendo ingresado en la residencia donde se encontraba escondido Nicolás Maduro, bien digo, se toparon ya con 32 cubanos. Es decir, Cuba está metida y con un enorme control militar en Venezuela. Termina así este comunicado oficial de Cuba. Una vez comprobada su identidad, los familiares de nuestros compañeros caídos fueron informados y recibieron las sentidas condolencias y apoyo del general del ejército Raúl Castro Ruz, el hermano del genocida Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o sea, el actual dictador en funciones, así como de las jefaturas de ambos ministerios. Víctimas de un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado, los combatientes supieron poner en alto con su actuación heroica el sentir solidario de millones de compatriotas. El gobierno revolucionario organizará todas las acciones correspondientes para rendirles el merecido tributo. Bueno, este tributo se consumó como 6 días de duelo que está viviendo la Habana. Uno de ellos, uno de los terroristas cubanos que se encontraba en el anillo de seguridad más próximo del dictador Maduro, era quien estás viendo en la pantalla. Es el coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez, que fue utilizado nada menos que para escoltar al Papa Francisco. Sí, ahí lo estás viendo. Recordemos que el Papa Francisco fue a visitar Cuba, no quiso nunca visitar su patria, nunca quiso venir a la Argentina, nunca volvió a pisar Argentina desde que se lo eligió Papa. Pero bueno, por ejemplo, iba allí a ofrecer sus paseos públicos en la isla cárcel de los Castro. Paseos en los cuales, por supuesto, jamás espetó, se animó a hacer ningún tipo de crítica para con el horroroso estado de vida de los cubanos que allí viven, que están tan desesperados por dejar de vivir en esa miseria que son capaces de lanzarse a la mar con precarias balsas armadas de forma totalmente casera, que muchas veces terminan lamentablemente ahogándose en el mar. Bueno, el Papa Francisco, cuando fue a Cuba, por supuesto, convalidó de alguna manera el régimen criminal que gobierna desde 1959 la isla, algo que en realidad a nadie de los que conocemos lo que era Bergoglio nunca nos sorprendió jamás este tipo de actitudes tan oprobiosas. La Habana se ve en este momento, te voy a mostrar algunas imágenes, en pleno duelo. Este es el duelo en La Habana, como te decía, hay 6 días por los 32 miembros de las fuerzas represivas cubanas que se encontraban operando no en Cuba, sino en Venezuela, y que cayeron el día 3 de enero durante la madrugada. ¿Qué te quiero decir que es muy importante y que ya lo vamos a relacionar con la gran mentira de la soberanía? Fíjate, esto es muy importante que lo entiendas. La izquierda está levantando la bandera de la soberanía. Ellos dicen, este fue un ataque contra la soberanía de Venezuela. Ya vamos a desmontar esa mentira precisamente con todo lo que vamos a ver a continuación. Como te decía, la dictadura de Maduro siempre negó sistemáticamente que hubiera militares cubanos, siempre. Es más, Nicolás Maduro en sus intervenciones públicas hacía bromas como estas. Atención. Recientemente tuvimos que traer un grupo de 500 soldados cubanos, perdón, se me chipoteó. 500 soldados de la salud. Batas blancas, venían con su uniforme bata blanca. Recientemente tuvimos que traer 500 médicos especialistas cubanos para los hospitales, para los CDI. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia.
Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bueno, ahí tenemos a Nicolás Maduro diciendo entre bromas que no hay ningún militar en Venezuela, que son médicos, que son cubanos que llegan con batas blancas de médicos y que no son militares. Tenemos a funcionarios de Cuba diciendo que no hay ningún militar en Venezuela, pero al final del día, cuando se produce lo del 3 de enero, el propio gobierno cubano sale a revelar la verdad. Miren esto, porque es otra de las oportunidades en que Nicolás Maduro negaba que hubieran militares cubanos en Venezuela. Hablemos de los cubanos. El Departamento de Estado estima que hay miles de militares cubanos ayudando a sus Fuerzas Armadas a reprimir a los opositores y además están en su primer anillo de seguridad, que su primer anillo de seguridad es cubano. Esa fábula de que en Venezuela hay miles de militares cubanos es mentira. Con Cuba nosotros tenemos con muchos países acuerdos de cooperación, y en Venezuela y en Cuba se entrenan militares cubanos, militares venezolanos. Pero Venezuela la defienden los militares venezolanos por miles y miles y miles. Así que es falso esa cifra, totalmente falsa. Entonces aquí en el territorio venezolano no hay militares cubanos. En el territorio venezolano hay 40.000 médicos cubanos, lo que sí hay es médicos. No, yo no estoy hablando de la parte social. Beisbolistas, sí, deportistas, entrenadores de béisbol, de fútbol. Eso sí hay bastante, bailarines, bailarinas, actores de teatro, artistas. Eso es lo que hay aquí, militares no hay. Usted me está diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Tú me estás hablando de 40.000 militares. No. Falso. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No hay profesionales cubanos. Venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolano. Su primer anillo de seguridad era de venezolanos, pero terminaron 32 cubanos muertos el día 3 de enero. Fíjense, todo ha sido una inmensa mentira. Todo lo que ha provenido tanto de Cuba como de Venezuela es una inmensa mentira que los zurdos han propagado a través de los grandes medios de comunicación y mucha gente de buena fe durante mucho tiempo se lo ha creído. Si vos sos uno de ellos, estás bienvenido ahora a abrazar la verdad. Ahora que conocés cuál es la verdad, es decir, que Cuba tenía una presencia y continúa teniendo lamentablemente una presencia muy significativa en términos militares, que la disfrazaban de intercambios humanitarios. Ya te voy a contar del petróleo a cambio de los médicos, la gran estafa contra el pueblo venezolano, haberle regalado a la dictadura cubana cientos de miles, millones de barriles de petróleo a lo largo de todos estos años. Te voy a contar más o menos un cálculo estimativo de cuánto dinero estamos hablando que la dictadura venezolana le envió en concepto solo de barriles de petróleo. Luego habría que sumar muchos otros conceptos a la dictadura cubana. Mirá, te voy a mostrar otro episodio más donde volvían a negar los chavistas que hubieran militares cubanos en suelo venezolano. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas cubanas en Venezuela. No hay tropas de seguridad de Cuba en Venezuela. Cuba no participa con tropas ni efectivos militares en operaciones militares o de seguridad en Venezuela. Estas calumnias constituyen una ofensa contra el pueblo de Cuba, constituyen una ofensa contra el gobierno de Cuba, una ofensa contra el pueblo de Venezuela y también constituyen un acto de irrespeto hacia la opinión pública. Información del gobierno revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela. Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Bien,
Ahí está. Es decir, podemos encontrar tantos archivos al respecto. Mira, te muestro uno último, Tenemos, por cierto, 7.000 personas en vivo. No se olviden de dejarnos su like y mandarnos algún saludo en el chat, que eso nos ayuda muchísimo para llegar a más y más personas. Escuchen esto. Es ridícula, calumniosa y pura propaganda, porque nosotros no tenemos presencia militar en Venezuela, ni participamos o asesoramos operaciones militares de seguridad ni de inteligencia. La acusación del presidente de los Estados Unidos de que Cuba mantiene un ejército privado en Venezuela lo conmino a que presente evidencia. Nuestro gobierno rechaza esa calumnia en los términos más enérgicos y categóricos. No hay tropas cubanas en Venezuela. Bueno, como les digo, podemos escuchar una y otra vez todas las mentiras que se han repetido hasta el hartazgo. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que cuando Hugo Chávez llega al poder y llega por vía democrática, quiere consolidar una dictadura no de origen, porque de origen fue democrático, es decir, ganó por las urnas, pero quiso cerrar el sistema democrático para perpetuarse en el poder y para llevar el socialismo, ya no el del siglo XX, sino el del siglo XXI a Venezuela. Para esto se recostó en los campeones del socialismo del siglo XX, es decir, los cubanos. ¿Y los cubanos qué le dieron? Le dieron estrategia, le dieron preparación, le dieron militares, le dieron servicio de inteligencia, le dieron relato, lo llevaron a ser el líder, a Hugo Chávez, el líder del socialismo del siglo XXI, pero con todo el background, con todo el know-how de la dictadura cubana. ¿A cambio de qué? A cambio de dinero y a cambio de, fundamentalmente, crudo, es decir, barriles de petróleo diarios. ¿Cuántos barriles de petróleo diarios le envió la dictadura chavista a la dictadura cubana? Miren, fluctúa según periodos de tiempo. Esto empieza fundamentalmente en el año 2000. A partir del año 2000, Cuba empieza a recibir decenas de miles de barriles de crudo de Venezuela por día. Hasta el año 2015, es decir, entre el año 2000 y el año 2015, se calcula que la cantidad de barriles de crudo por día rondaban entre los 90.000 y los 100.000. Vos calculá que cada barril tiene 159 litros de crudo. Entre 90.000 y 100.000 le llegaban a Cuba desde Venezuela. Entre el año 2015 y el año 2019, por la crisis venezolana, la cantidad de crudo que llega a Venezuela se reduce a la mitad. Se calcula que más o menos entre 40.000 y 50.000 barriles de crudo por día llegaron entre 2015 y 2019. A partir del año 2020 empieza a incrementar ligeramente otra vez la cantidad de barriles por día y a partir del año 2024 empieza a fluctuar. Hay meses que más, hay meses que menos. La cosa no es tan clara como los periodos anteriores. ¿De qué se trata la dependencia cubana respecto de Venezuela en términos energéticos? Esto lo ha revelado el Departamento de Energía de Estados Unidos en un informe especial que ha publicado hace algún tiempo, donde calcula que entre el 60 y el 75% del petróleo de Cuba proviene de Venezuela. O sea, alrededor de 3/4 del petróleo que tiene Cuba en la isla Cárcel es origen venezolano. ¿Cuánta plata significa esto? ¿De cuánta plata estamos hablando? Hagamos cálculos gruesos que contemplen el precio del crudo en cada momento y saquemos un promedio de la cantidad de barriles diarios enviados según los periodos que he mencionado recién. Así las cosas, el cálculo grueso es aproximadamente el siguiente. Entre el año 2004 y el año 2014 estamos hablando de alrededor de 22.000 millones de dólares solo en petróleo. 22.000 millones de dólares en esa década solo en petróleo. Entre el año 2015 y el año 2022 estamos hablando de prácticamente 9.000 millones de dólares. Y entre el año 2023 y el año 2025 estamos hablando de 2.000 millones de dólares. En total, aproximadamente, y como cálculos gruesos, por lo menos estamos hablando de 33.000
millones de dólares con el que los venezolanos han sostenido la dictadura cubana. Y solo considerando el caso del petróleo, porque ha habido muchas otras vías a través de las cuales económicamente Venezuela se ha constituido en un sostén financiero para la dictadura de los Castro. Cuba no podría haber sobrevivido económicamente desde el año 2000 sin ese flujo. Entonces, vuelvo a la palabrita mágica de la soberanía. ¿Qué nos quieren decir cuando afirman los zurdos de que el día 3 de enero Estados Unidos perpetró un ataque contra la soberanía de Venezuela? Esto es absolutamente falso porque la naturaleza de la soberanía moderna es nacional, no es personal. Necesito que me atiendas bien en esta parte porque es muy importante para que entiendas en qué consiste la trampa de los zurdos en torno a la narrativa de la soberanía herida de Venezuela. ¿De dónde viene la palabra soberanía? En clave moderna proviene del siglo XVI, fundamentalmente de un autor francés llamado Jean Bodin. Lo que hace Bodin es definir al Estado con arreglo al derecho de soberanía, conceptuándolo como un poder absoluto y perpetuo, es decir, quien sea soberano es el poder supremo dentro de un Estado. ¿Por qué esto significó un punto de quiebre en el siglo XVI? Porque le dio una legitimidad jurídica al monarca absoluto. Antes del concepto soberanía, el monarca estaba muy limitado en sus posibilidades políticas por varios grupos distintos. Hacia adentro, por los señores feudales, y hacia afuera, por la iglesia, por un lado, y por el imperio, por el otro lado. Cuando la doctrina de la soberanía aparece a fines del siglo XVI, el monarca absoluto se hace de un concepto que le va a permitir independizarse políticamente tanto hacia el interior respecto de los señores feudales como hacia afuera del imperio y de la iglesia y decir, aquí mando yo, el soberano soy yo, significa el poder supremo de mando lo tengo yo. ¿Qué significa entonces soberanía? Poder supremo de mando. El soberano es quien tiene el poder supremo de mando. En el siglo XVIII, lo que va a pasar en Europa es que las revoluciones liberales le van a arrancar al monarca la soberanía y van a decir, no señor, no se equivoque, la soberanía no la tiene el rey, la soberanía la tiene la nación. ¿Y qué es la nación? Ya no es un sujeto de carne y huesos, es un concepto abstracto, es un sujeto abstracto que remite a la totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano? La totalidad de los ciudadanos. ¿Quién es el soberano en Venezuela? Si te dicen el soberano en Venezuela es Nicolás Maduro y por eso Estados Unidos hirió la soberanía venezolana cuando capturó al líder narcoterrorista llamado Nicolás Maduro, lo que están haciendo los zurdos es darte un concepto propio del siglo XVI en el cual la soberanía le pertenecía a una persona, al rey, al monarca, al tirano. Y en el caso del siglo XXI, si te dicen que la soberanía de Venezuela está herida porque lo capturaron a Maduro, que es un presidente ilegítimo, o sea, un dictador, lo que te están vendiendo, perdón que te lo diga así, es mierda. El único soberano en Venezuela es el pueblo venezolano. Y el pueblo soberano perdió su soberanía. El pueblo venezolano perdió su soberanía porque vive bajo una dictadura, es decir, porque no puede elegir, no tiene poder supremo de mando y eso significa ser soberano. El año 2024, en el mes de julio, se celebraron elecciones en Venezuela y nunca aparecieron las actas. ¿Por qué? Porque hubo fraude, hubo un alevoso fraude. El pueblo venezolano es tan poco soberano en su propia tierra que ha protagonizado la diáspora más dolorosa del siglo XXI a nivel mundial. Estamos hablando de 8.5 millones de venezolanos rondando por el mundo, lejos de su patria. ¿Por qué? Porque no son soberanos. Es decir, la soberanía en Venezuela ha sido usurpada, no por Donald Trump, no por los Estados Unidos, ha sido usurpada por un grupo de socialistas criminales aliados con cárteles del narcotráfico. ¿Y qué hizo Donald Trump? Atacó a los usurpadores de la soberanía venezolana. ¿Para qué? Entre otras cosas, para restabilizar políticamente el país
abrir eventualmente las urnas para que ese proceso democrático le devuelva a la nación venezolana su soberanía, de la cual es el único y legítimo titular. ¿Qué hacen los zurdos entonces? Otra vez, te venden mierda. Te dicen que esto fue un ataque contra la soberanía de Venezuela. No, fue un ataque contra el usurpador de la soberanía de Venezuela, es decir, contra Nicolás Maduro y el régimen narcocriminal que domina Venezuela desde hace 25 años. Delcy Rodríguez también decretó un duelo, en este caso de 7 días, por los caídos, entre los cuales se encuentran estos 32 cubanos. Escuchemos a Delcy Rodríguez y te quiero hacer un comentario sobre ella porque este personaje va a ser muy importante en lo que viene. He tomado la decisión de decretar un duelo de 7 días en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela, defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma las imágenes de los cuerpos inertes, pero yo sé que ellos se martirizaron por valores supremos de esta república. Bueno, ahí teníamos a Delcy Rodríguez. La cuestión con Delcy Rodríguez es la siguiente. Ella ha quedado a cargo de la presidencia dictatorial, por supuesto, en Venezuela, pero está partida al medio en cuanto a su relato público. Porque por un lado tiene que jugar a, digamos, a oponerse a la violación contra la soberanía venezolana que representó el ataque del 3 de enero y tiene que jugar a la verborragia chavista y decretar un duelo por una semana entera, como en este caso. Pero por el otro lado, todos sabemos que se ha convertido en un títere de los Estados Unidos. Es decir, en conclusión, todo esto que estamos viendo y seguiremos viendo es para la tribuna. ¿En qué consiste el plan de Estados Unidos para Venezuela? En deschavizar Venezuela a través de los propios líderes chavistas. Es un plan maestro, es un plan muy superior al que Estados Unidos tuvo en determinadas naciones de Medio Oriente, donde terminaron desestabilizándola, donde llegaba Estados Unidos con su ejército y ponía y sacaba uno aquí, uno allá, intervenía las Fuerzas Armadas, intervenía el aparato gubernamental. No, en el caso venezolano esto será distinto. Le han cortado la cabeza al monstruo, ahora queda el cuerpo agitándose y van a utilizar ese mismo cuerpo que se agita para suicidarlo. El chavismo en Venezuela debe suicidarse, no debe ser asesinado desde afuera. Esa es la consigna, me parece a mí. Por eso han escogido a Delcy Rodríguez, que fue a su vez escogida por Nicolás Maduro para ser vicedictadora, y hoy tendrá la complicadísima misión de deschavizar Venezuela jugando a ser la primera chavista. Y si no lo hiciera así, ya le han advertido tanto Marcos Rubio como Donald Trump. Le han advertido que su destino será todavía mucho peor que el de Nicolás Maduro. O sea, están sugiriendo que probablemente la asesinarían. Aquí, desde luego, la gran incógnita es qué pasará con Padrino López, donde se lo está empezando a señalar como uno de los grandes traidores. Y por otro lado, Diosdado Cabello, que está en la mira de Estados Unidos, tanto así que fue imputado en la misma causa que Maduro por el fiscal en Nueva York, muy recientemente, algo que analizamos ayer con Carlos Rucauf. Te quiero mostrar lo último relativo a Venezuela, muy importante esto, perdón, a Cuba. Amigos, si ustedes son cubanos, paren bien los oídos, presten atención a esto, muy importante. Si sos cubano o nicaragüense, atención. Si sos colombiano, también atención, porque estos 3 países han sido nombrados el día de hoy por Rick Scott. ¿Quién es Rick Scott? También hablamos el día de ayer con Carlos Rucauf, muy especialmente sobre este señor que estás viendo en pantalla. Rick Scott es el senador por Florida del Partido Republicano, probablemente, muy probablemente, futuro gobernador de la Florida. Se está preparando para intentarlo por lo menos. Rick Scott ha sido una especie de vocero informal de la Casa Blanca en torno al tema Venezuela. Cada vez que la Casa Blanca ha necesitado afirmar algo públicamente, ha contado con esta figura política de la Florida llamado Rick Scott.
Y Rick Scott tuvo hoy para decir esto que ha sido para mí la declaración del día. Esto es muy importante si tenés en cuenta que no es simplemente un senador. Es el senador de la Florida, el estado donde tiene su residencia fijada Donald Trump, el estado de donde proviene Marco Rubio y además la figura del Partido Republicano que ha estado pendiente 24/7 del caso Venezuela, oficiando como una suerte de vocero informal al respecto. Atención. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start. The democracy is coming back to this hemisphere. So the president. Muy importante, muy importante. Esta fue la teoría que te plantamos en este canal donde te dijimos, esto empieza con Venezuela, pero no termina con Venezuela. Esto va a ser la teoría del dominó. Cae el régimen chavista, continuarán por el cubano, que es el segundo que él menciona, seguirá el nicaragüense, y en el único que nombra elecciones de los tres, Venezuela, Cuba, Nicaragua, es Colombia. ¿Por qué Colombia? Porque todavía tiene la posibilidad Colombia de salir democráticamente, salir con arreglo a las urnas del maldito petrismo. Ahora, en el caso de Cuba, van a intervenir. Por lo menos Rick Scott está diciendo eso. Van a intervenir. Y van a intervenir también en Nicaragua. Esto recién comienza. Lo que vimos el día 3 de enero es apenas el inicio de una nueva era de democracia para una región como la latinoamericana, que ha sido presa de la tiranía del socialismo a lo largo de durante toda la segunda mitad del siglo XX en el caso de Cuba, y gran parte del siglo XX y del siglo XXI también por parte de Nicaragua. Así que esta es la declaración del día. Amigos cubanos, amigos nicaragüenses, también presten atención los colombianos por si no pudieran salir con arreglo a las urnas, por si el petrismo intentara bloquear las vías democráticas. Sepan que Estados Unidos está mirando después de mucho tiempo lo que ellos llaman su patio trasero, es decir, América Latina, y que se han cansado del socialismo del siglo XXI que tiraniza a nuestros pueblos. Así que estas son las declaraciones de Rick Scott. Muy importante, muy esperanzador este vocero del trumpismo en los Estados Unidos, donde llena, insisto, de esperanza, sobre todo a pueblos tan sufridos como el cubano y el nicaragüense. Queridos amigos, les voy a leer algunos superchats que tan amablemente me han enviado. Ulises Gámez, gracias por esas membresías al canal. Gracias, Ceci. Un abrazo hasta México. Gracias por tu donación. Nicolás Aguirre, querido, gracias por las membresías de regalo. Adriana dice, saludos Agustín, gracias por informarme. Gracias a ti, abrí los ojos. También nos saluda desde México. Muchas gracias. Ulises Gámez, gracias por tu donación, amigo. Cada vez que hago un vivo, me envías una donación y lo valoro muchísimo. Vamos a ajustar el foco de la cámara. Gracias a Didier, un abrazo. Sandra, gracias por ser miembro del canal. Juan Manuel dice, aquí en la Argentina la embajada, según exiliados cubanos, tiene agentes como empleados. Las asociaciones de cubanos en el exilio se usan para influir a Argentina y a los cubanos si pertenecen, les facilitan trámites y contactos familiares. Ni un empleado que no sea agente tienen. Sí, totalmente. Argentina también ha sido infiltrada, muy infiltrada durante el kirchnerismo por agentes cubanos, por supuesto. Ulises Gámez, gracias, querido amigo, otra vez, siempre tan generoso con el canal. Cuba es el cáncer comunista de nuestro continente, los dolores de cabeza que nos hubiésemos evitado si limpiaban en la Guerra Fría Cuba. Abrazo, Agus. Totalmente, totalmente. Gracias, queridísimo amigo. Un gran abrazo hasta Tandil para vos. Sandra, gracias por las membresías nuevamente. Hola Agustín, ¿qué opinión tenés? No, mira, no, ni opino. Es una persona que está muy mal de la cabeza y no me gusta opinar sobre gente que realmente está mal de la cabeza. A ver, por los enfermos hay que orar. Yo no voy a entrar en un juego con una persona que me consta que tiene gravísimos problemas psiquiátricos. Así que yo por gente enferma y especialmente la gente que está enferma mentalmente, hay que orar, no hacer un show a través de redes sociales. Insisto, a mí me consta que esta persona que estás mencionando tiene muchísimos problemas mentales.
de hecho ha estado bajo muchos tratamientos. En fin, es una persona que está sufriendo mucho, así que vaya mis oraciones para ella. No tengo otro deseo que el bien en su vida. Saludos desde Morelia, Brian Alcántar. Gracias, Brian querido. Gran abrazo. La mayoría son muy viejos para la Guardia de Seguridad. La mayoría debió cumplir funciones de inteligencia. La guerra es para los jóvenes, Sun Tzu. Es cierto eso. A mí me llamó la atención también. Los cubanos, a ver, acá tenemos mucho viejo, porque también estaban en las instalaciones, cuidado, también muchos murieron en las instalaciones, aunque se dice que el coronel que mostramos hace un rato estaba en el anillo más próximo de Maduro. A ver, hola Agustín, ¿puede ser que a Estados Unidos le convenga que Cuba caiga primero que Nicaragua, así controla el Golfo y le quita retaguardia a Nicaragua? Sí, sí, y aparte es más icónico, me parece a mí, lo que pasa y lo que representa Cuba que lo que representa Nicaragua en este tema. Hay una cuestión también simbólica que es importante ahí. Compren los libros de Agustín, es la mejor inversión. Te saluda Laura Bella de Neuquén Capital, te admiro muchísimo. Laurita querida, un beso gigante. Gracias por leerme y aprovecho yo también para invitar a los espectadores de este programa que se animen a leer mis libros. Esa es la fuente de formación política más seria que ustedes puedan buscar. Libros, no solamente míos, libros de Nicolás Márquez, libros de Javier Milei, los libros, por supuesto, de las luminarias austríacas, etc. Bruno Rodríguez es un mentiroso repulsivo. La periodista que estaba entrevistando a Maduro es María Elvira, actualmente es congresista federal. Saludos, sí, totalmente. Hemos hablado muchas veces de María Elvira en este canal. Te quiero mucho, genio entre los genios. Nico Márquez, un abrazo gigante, amigo, mi maestro, mi hermano del alma. Un abrazo enorme. Muy pronto estaremos en la Derecha Fest con Nicolás Márquez. No hoy, pero ya cuando todo esté mucho más ordenado en cuanto a difusión, te voy a invitar. Va a ser un evento espectacular en el mes de enero en Mar del Plata. Alberto, gracias por tu donación. Agustín Laje, presidente 2031. Bueno, gracias por el cariño. Los narcojefes de Maduro están todos en La Habana. Vayan más por ellos, cobardes. Queremos libertad. Mira, el día que caiga la dictadura cubana, la fiesta que van a hacer los cubanos, además un pueblo tan alegre y que ha sido tan reprimido, tan apaleado, tan mancillado el pueblo cubano, gente tan alegre. Creo que el día en que caigan los dictadores cubanos, veremos la fiesta más inmensa de la historia de la humanidad. Lucía, gracias por ser parte del canal. Un gran abrazo. Estimado Agustín, te necesitamos en Perú ante la amenaza de la izquierda. Por favor, permíteme recordar tu condición de ciudadano ilustre de Lima. Abrazo, claro. Voy a estar apoyando desde luego a Porky, a Rafael López Aliaga, que es un tipazo realmente, una persona con grandes valores, grandes ideas, y a mi juicio es el referente de la nueva derecha en Perú. A veces a él no le gusta que yo lo diga así, pero bueno, tengo que decir lo que veo, ¿no? Y si Delta eliminó la seguridad cubana de Maduro porque creían que tenían la orden de no dejarlo ser capturado vivo y evitar que a la hora del régimen cubano quizá Maduro se habría entregado. Totalmente. Vos sabés que eso fue una de las tesis que siempre esgrimimos en este canal, que Cuba había ordenado a su gente matar a Maduro si Maduro osaba entregarse. Esto es una información que se barajó varias veces con buenas fuentes norteamericanas, que aseguraban que el gran miedo de Marco Rubio en todo esto era que los cubanos mataran a Maduro, porque quieren ahora información de Maduro. Así que sí, puede ser, efectivamente, es una hipótesis muy factible. Hay 2 buques petroleros que fueron expropiados, totalmente. Estaba interviniendo Rusia en esto, sí. Bueno, no tengo tiempo para dar empezar a mostrar información al respecto de eso, pues estoy cerrando el programa, pero muy posiblemente mañana lo hablemos con Carlos Rucauf. Este péndulo cultural empezó a moverse en Argentina, totalmente, Graciela. Este giro hacia la derecha empezó en el año 2023 con el mileísmo en Argentina, sin lugar a dudas. Estados Unidos expropió 2 tanqueros petroleros, efectivamente. Hola Agustín, yo me hago una justa pregunta. ¿De qué valió que hagan sufrir tanto a un pobre pueblo como el venezolano con tanta doctrina e ideología y a la hora de la verdad entregaron a su máximo representante sin siquiera luchar? Son vende humo. No sé a quién te referís que lo entregaron, ¿a los venezolanos mismos? Bueno, se dice que se desconfía de Padrino López precisamente por la nula reacción
de las Fuerzas Armadas venezolanas que no dispararon ni un tiro prácticamente. Así que sí, efectivamente acá hay un entregador, desde luego. Un saludo a Agustín Fantullo, he leído ya 4 de tus libros. ¿Podrías hacer un video explicando algún argumento sobre Estados Unidos y el petróleo de Venezuela y sobre el tema Groenlandia? Saludos desde Chile. Mañana vamos a tocar el tema del petróleo con Carlos Rucauf. Lo que yo les agrego es esto, a ver, no seamos tontos, Estados Unidos no es una ONG solidaria. Estados Unidos no es Cáritas. Estados Unidos es un Estado-nación y como todo Estado-nación tiene intereses geopolíticos, objetivos, materiales, tangibles. Es decir, no hay que ser tampoco cándido, naif con todo esto. Evidentemente hay un interés geopolítico de que el petróleo venezolano no termine alimentando energéticamente a los enemigos de Estados Unidos. Y asimismo que Venezuela, a través de su petróleo, no continúe manteniendo el socialismo del siglo XXI en la región, desde luego. Y por otro lado, ¿quién paga la cuenta de todo este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Sur? ¿Quién paga la cuenta de la reconstrucción que vendrá de Venezuela? ¿Qué la tiene que pagar Estados Unidos directamente? ¿Van a usar el petróleo para eso? Desde luego que sí. No seamos cándidos, no seamos naifs. ¿Hay un interés por la democracia? Por supuesto. Ahora, ¿hay un interés material, tangible? Desde luego que lo debe haber, por supuesto que también. Es que ellos mismos lo están diciendo públicamente. No por el petróleo en sí, sino porque el petróleo significa un sostén, insisto, geopolítico para un tipo de proyecto político internacional comandado por los enemigos de Estados Unidos. Bien, el Papa Francisco nos saludó en inglés a los argentinos cuando sobrevoló nuestros suelos. Bien. ¿Qué más tengo? A ver. Acá. Agustín, te mando un saludo grande, te admiro mucho y te sigo de 2017 a 2018. Es un verdadero orgullo contar con un intelecto argentino de tu nivel. Gracias por el trabajo, la claridad y la constancia. Gracias, Francisco, querido. Un gran abrazo para vos. Gracias por tu amistad, hermano. Agustín, 2 coroneles de más de 60 años, 4 mayores más de 50 años, 4 capitanes más de 40 años, 4 tenientes más de 30 años, 5 suboficiales y el resto soldados, 32 cubanos. Reportes hablan de 85 a 120 cubanos muertos, más 25 o 45 tal vez. Bien. Yo creo que pueden haber sido más, sin dudas. Como te dije al inicio de este programa, Venezuela está controlada militarmente por cárteles, por el ejército cubano, por la inteligencia cubana, por el ejército venezolano que está a su vez comandado por narcotraficantes. Eso es lo que hay en Venezuela. Ahora, Cuba tiene un peso impresionante que lo hemos repasado a lo largo de este programa. Viva Cuba Libre, dice León. Viva Cuba Libre, que estamos esperando todos muy ansiosamente que llegue ese día, querido amigo. Agus, eres un grande, aguante tu lucha cultural. Consulta, tus libros están en formato digital. Un saludo desde Chile y vamos por una Cuba Libre. Sí, totalmente. Búscalos, amigo, en Amazon. En Amazon están todos mis libros. Poné mi nombre, Agustín Laje, y te van a salir mis libros en digital. Edgardo, querido, gracias. Un abrazo hasta Australia. Gracias por todo, amigo. Quizás, mira, este es un muy buen comentario de Matías. Quizás para los venezolanos la libertad termina siendo más valiosa que el petróleo, ¿no? Eso es lo que se vio. En los cubanos que pudieron expresarse, vale decir, los cubanos exiliados, todos dijeron lo mismo. Miren, el petróleo además, ¿quién lo sacaba? ¿Se lo quedaban los venezolanos al petróleo? No, acabamos de ver que iba gran parte de ese petróleo a Cuba. Otro tanto iba a Irán, otro tanto hacia Rusia, etc. Entonces, estaban todos chupando del petróleo venezolano. Y ahora dicen los zurdos, Estados Unidos quiere usar el petróleo de Venezuela. Alberto, querido, gracias por tu donación. Y Rubén dice, claro, ahora se entiende mejor que esos militares cubanos, más que resguardar a Maduro, eran sus carceleros. Tal cual, Rubén, querido. Amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita. Gracias por estar del otro lado. Por favor, déjenme un like en este video, así llegamos a más gente. Y mañana estoy coordinando hora. A ver, último momento. Donald Trump. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia. Habló con Gustavo Petro. Atención, no te vayas. Esto me lo está dando directamente la producción en vivo y en directo. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Se cagó en las patas, se cagó encima. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia están realizando los arreglos necesarios. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. ¡Wow! Chicos, primicia del canal. Se viene una
reunión. A ver, Petro convocó una marcha anti-Trump y Trump lo llamó, lo domó y le tocó cambiar el discurso. Es verdad, es verdad. Petro venía armando una marcha anti-Trump y ahora terminó, mirá, y ahora terminó besándole los pies. Aparte es muy gracioso el comunicado donde dice, bueno, tuvo un muy buen tono, o sea, se arrodilló, se arrodilló. Amigos, se arrodilló Gustavo Petro. A ver, ponele, dale, ponele play a Petro, dale. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Entonces, obviamente yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como una hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué dos temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Eso pedí. Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia como hasta mi abuelo, nacido en San Pelayo, Córdoba, 1898. Hasta él lo sabía, si no se habla, pues nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Pasó de convocar la marcha anti-Trump a ser ovacionado porque se comunicó, lo llamó a Donald Trump. Lo llamó a Donald Trump, se bajó los pantalones, le besó los pies, por eso el comunicado de Trump es imperdible, dice. Hablamos y tuvo muy buen tono, así que nos vamos a juntar en Washington. O sea, va a venir a casa, Petro. Qué divertido. Claro, vio lo que pasó con Maduro y se cagó en las patas. Perdón la expresión, perdón el latín, pero esto es lo que pasó. Se cagó en las patas y muy significativamente hoy a la mañana Rick Scott dijo, si en Venezuela se hace, si en Colombia el año que viene en las urnas se hicieran los vivos, la van a pagar también. Saludos desde Ecuador, ojalá y este evento mejore la situación de narcotráfico en Ecuador, ya que existe evidencia de patrocinio a ciertos políticos, por supuesto, Andrés. Ecuador desde el año 2020 se ha convertido en un espanto su inseguridad en torno a las bandas criminales. Cuba revendía por dinero ese petróleo. Eso es lo irónico totalmente. Por eso yo recién dije, Cuba no se hubiese podido sostener económicamente de no haber sido por el apoyo de Venezuela en términos de petróleo desde el año 2000 en adelante, sin lugar a dudas. Algunos dicen que Maduro no será condenado. ¿Qué pensás? No, no creo. No creo. Yo creo que sí va a ser condenado. El jaguar de Petro va a terminar disecado en una esquina de la oficina oval de Donald Trump en la Casa Blanca. Totalmente. Digamos, toxicómano, pero no boludo, dice Matías. Totalmente, Matías, querido. No es boludo. No. A veces tiene raptos de lucidez. La parafernalia montada de Petro es copia de Maduro. Y yo creo que agarró y dijo, esto va en serio, me dejo de jugar al antiimperialista de cartón y arreglo las cosas porque se estaba hablando muy fuerte de las cocinas de cocaína de Petro en Colombia. Se estaba hablando mucho de eso ya. Xiomara, gracias por tu donación, te mando un gran abrazo. Queridos amigos, a todos ustedes, gracias por acompañarme hasta aquí en esta transmisión en vivo. Recuerden, suscríbanse al canal, por favor, es gratis. Tocar ahí para suscribirte y activar la campanita, así podemos seguir creciendo. Y déjame un like en este video si te gustó para poder llegar a más gente. Te mando un gran abrazo y nos encontramos mañana. Atención, mañana voy a estar con Carlos Rucauf analizando muchos temas que están en el tintero y noticias de último momento. Un gran abrazo.